Ahora, la propia Organización Internacional de Trabajo, ya con mayor alcance a lo logrado en años anteriores, lo define como el trabajo a distancia, y aquí hay una acotación entre paréntesis que siempre me llamó la atención, incluido el trabajo a domicilio, efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y o de una computadora. O sea, una definición muy sencilla. Trabajo a distancia efectuado por medios de comunicación, de telecomunicación, una computadora. Y aquí sí vamos a discutir que no se da necesariamente la parte de a distancia solamente por el uso de una computadora, a pesar de que se utilice con el auxilio. Porque esto de IO da lugar a que por el simple hecho de que yo tenga una computadora y esté trabajando en casa, ¿estoy teletrabajador? No, como ya vimos, ahí podría darse el conflicto entre lo que es el home office y el teletrabajo. Entonces, desde mi punto de vista, debemos irnos a las definiciones anteriores porque son concordantes al establecer elementos afines para poder entender lo que es el concepto de derecho del trabajo. Esto debe ser que debe usarse las tecnologías de la información y comunicación en lo que es el procesamiento de la información, la creación, mantenimiento, almacenaje, manejo, cuidado, resguardo y demás, es decir, la telemática. Debe ser fuera del centro de trabajo, pudiendo ser en un domicilio o un lugar que determinen patrón y trabajador, eventualmente, y debe estar debidamente regulado, a diferencia del home office, que no tenemos una regulación específica para poder entenderlo en ese sentido. Entonces, para nuestros participantes, con base en estos tres conceptos que vimos, no sé si pudieran eventualmente ir pensando en alguna definición que pueda satisfacer eventualmente lo que ustedes desarrollan o quieren desarrollar, en el caso que habíamos comentado, pero yo creo que necesariamente te deberá tocar estos tres conceptos. Todo lo que ustedes quieran señalar, tal vez tiene que pasar por estos tres conceptos para hablar debidamente de lo que sería teletrabajo. Entonces, esa sería la primera parte de este segundo módulo y pasaremos ya también a lo que serían los avances que encontramos en el mundo con relación a la figura del teletrabajo. Y en este caso, déjenme comentarles que tenemos que a nivel mundial el trabajo a distancia o teletrabajo ha sido objeto de estudio prácticamente desde la definición de Somavia del 99 en adelante, y les digo que ya tenemos obviamente el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 8 en este sentido. Y aquí déjenme decirles que un buen documento de buen análisis y que ustedes pueden encontrar en línea sin ningún problema, es el Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo, elaborado por la propia Organización Internacional del Trabajo como un esfuerzo conjunto entre diversos países para encontrar estos estándares mínimos indispensables. Es importante porque participaron dentro del desarrollo del mismo, llamémoslo así, mentalidades occidentales con orientales. Esto es interesante porque muchas veces nos cerramos a lo que sería nuestra visión occidentalizada del conocimiento. O sea, no sabemos los nombres de pensadores o desarrolladores en Japón, en la India, en Arabia, como que nada más nos enfocamos, sobre todo en la parte administrativa en Estados Unidos, ya por la parte del administrador público algo de Europa, pero pues también del otro lado del mundo hay aspectos interesantes y déjenme decirles que el crisol donde se estableció este punto fue en el Manual de Buenas Prácticas en el Teletrabajo. Entonces, recomendación, con el puro título ustedes lo pueden encontrar en internet sin mayor problema y creo que vale la pena. Ahora, esto no es privativo del organismo internacional. Déjenme comentarles que a nivel mundo hispanoparlante hemos tenido interesantes documentos. Me quise detener nada más en Colombia, donde tenemos una ley de teletrabajo, la número 1221, que es del año 2008, así como un decreto posterior del año 2012, que es el decreto 884, que regula la figura. En Argentina es una resolución, es la 595 del año 2013, del propio Ministerio del Trabajo. Allá no es Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no, es Ministerio del Trabajo.
Y finalmente España, con lo que es el artículo 13 del Estatuto de Trabajadores de 1980, es la reforma del año 2015, donde reconoce plenos derechos para estas figuras que de facto se han ido presentando en varias partes del mundo. Entonces, la fuerza expansiva que esta nueva forma de trabajar proyecta, obviamente en tiempos de pandemia, ha requerido implementaciones relevantes. En nuestro país, pues prácticamente nació en pandemia. El teletrabajo nace en pandemia. Entonces, debemos entender que no tenemos todavía todo determinado. Hay mucho camino por avanzar dentro del propio mundo. Las relaciones, como pueden ver, no hablo de países tan fuertes como China, como India, eventualmente Estados Unidos inclusive, pero que ya es una realidad, porque sus sistemas laborales son diferentes. No olvidemos, en Estados Unidos o en Canadá, que son nuestros socios comerciales en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, no hay unas leyes federales del trabajo. Son regulaciones específicas y nuestro país tiene un gran avance por tener sistematizado su sistema jurídico laboral con una única ley federal del trabajo, cuya aplicación está reservada al ámbito de todo mundo, con excepción de materias específicamente federales que veremos en un momento, así como algunas materias y algunas ramas de la industria. Entonces tenemos un orden muchísimo más armonizado que nuestros socios comerciales. Lo mismo pasa con otras legislaciones. Entonces, a pesar de toda esta problemática, la fuerza del teletrabajo se está imponiendo y en ese sentido pues hay que estar listo. México ha tenido una parte relevante en esta parte. Ahora, ¿cómo surge ya prácticamente el teletrabajo en México? Y aquí déjenme decirles que ha habido intentos previos a la pandemia que ubicaban algunas propuestas dentro del apartado del trabajo a domicilio. El gran problema del trabajo a domicilio anterior a la reforma de 2021 es que tenía esta parte de la falta de supervisión debida. El trabajo a domicilio, para que nos quede claro, originalmente estaba ubicado como aquel en el cual el trabajador podía acudir con el patrón para que se le proporcionara la materia prima y él la procesara, trabajara, desarrollara, cortara, pegara los botones, hiciera el sublimado y demás en casa, para presentarse un día determinado, acordado con el patrón, para hacer la entrega del producto trabajado. Característica: no hay una supervisión directa. Si el trabajador ponía a la esposa, a los hijos, a andar pegando botones después de que todo el mundo hiciera su trabajo en el día y ellos lo apoyaban en la noche, no importaba. Aquí lo significativo es que yo te estoy pidiendo que me entregues algo terminado tal día y tal hora. Y eso implicaba necesariamente que se denominara como un trabajo especial y estableciera una obligación muy, muy puntual para el patrón que tuviera trabajadores en ese sentido, de llevar una libreta especial que se iba a ser regulada por la propia Secretaría del Trabajo a través de la Inspección Federal del Trabajo. Eso implicaba que si un inspector de trabajo quería, dentro de un programa anual de inspecciones, revisar alguna empresa de la industria textil, que esto es muy común, podía presentarse con ellos y ver, a ver, tú dices que haces camisas. Entonces, lo que necesito saber es cuál es tu proceso. Ah, bueno, pues yo lo que hago es que tengo la tela, tengo mis moldes, los cortamos, se los damos a una persona para que los trabaje en casa, nos los entrega tal día y aquí empacamos y vendemos. Algo muy común dentro del ramo textil. Entonces, ahí veíamos esta parte donde el inspector decía, bueno, ¿a quién le estás entregando y qué le estás entregando? Vamos a pensar algo muy sencillo. Estoy entregando 50 camisas cortadas y el número de botones correspondientes. Y él yo le entrego el lunes y él el sábado o el viernes me tiene que entregar todo ese material transformado. Pudiera darse el caso de que no acabó, tal vez hizo 48 camisas.
Entonces, pues obviamente ahí hay determinación de lo que se le va a pagar con lo que efectivamente laboró. Entonces, es ahí donde decían, bueno, si el trabajador va a trabajar en casa, perdón por el pleonasmo, bueno, pues entonces es trabajo a domicilio. Y ahí es donde empezaron las discusiones. ¿Dónde está la supervisión? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a verificar por parte de la Inspección del Trabajo? Entonces, tuvo muchas contras el hecho de incluirlo ahí y sí pensar de alguna manera en que tuviera un capítulo especial. Pero es hasta el año de 2018 donde ya encontramos la materialización de este esfuerzo. En este caso fue el 9 de octubre del año 2018, en el cual la senadora del Partido Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, presenta una iniciativa que busca reformar el propio artículo 311 del trabajo a domicilio y adicionar un capítulo en trabajos especiales a la Ley Federal del Trabajo. Al presentarla, la presenta y esta en principio es turnada a comisiones. En este caso fueron las comisiones de Trabajo y Previsión Social. Se pidió también la participación de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado y obtuvo dictamen favorable en estas comisiones cuando trabajaron de manera unida, por lo que pasa a pleno y se aprueba en lo general y en lo particular. O sea, ya tenemos una forma, la Ley Federal del Trabajo, desde el año 2018 prácticamente, y viene el trabajo de la Cámara Colegisladora. Acuérdense, fue una senadora, la presenta en Cámara de Senadores, y por el procedimiento legislativo pasa a la Cámara Revisora, que será en este caso la Cámara de Diputados. Por la Cámara de Diputados, déjenme decirles que yo creo que fue la carga, los tiempos, no sé, tal vez el propio cambio de administración, la nueva composición de la misma. El caso es que tuvieron que pasar varios meses y es hasta el 12 de noviembre del 2019 que se voltea el Senado de la República y les dice a los diputados, oigan, pues ¿cómo van? Porque pues, necesitamos que me aprueben ya este proyecto que se les dejó para que pues, esto camine, ¿no? Para que se detone el crecimiento del país. Entonces, 2018, Entonces, es hasta el año de 2020, concretamente hasta finales, 24 de noviembre, que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, con la participación de los miembros integrantes, que es obviamente pluripartidista, o enriquecieron obviamente la discusión correspondiente, y con lo cual ya tenemos esta figura del teletrabajo. Pero ojo, surge modificando en principio el trabajo a domicilio y establece un régimen especial que es el que vamos a estudiar. Ahora, esto, afortunadamente, el enriquecimiento de la discusión permite resolver dos problemas que estaban. El primero es que el trabajo a distancia deja de ser un ser híbrido, una figura híbrida, y regresa a lo que era previo a la reforma del 30 de noviembre. Este tipo de trabajo en el cual ya teníamos perfectamente definido que el trabajador se lleva el trabajo a su casa y la entrega posteriormente. Ahí teníamos un híbrido muy interesante que incluía llevarse el trabajo a casa, así no fuera de este tipo de manuales, ¿no? Y en este caso se reitera que es el trabajo sin vigilancia directa por parte del patrón, dejando al arbitrio del trabajador el organizar sus tiempos y esfuerzos para entregar el trabajo en tiempo y forma. Ese es lo que regresa, el trabajo a domicilio a ser lo que es. Y tenemos ya en nuestra Ley Federal del Trabajo un capítulo especial, el capítulo 13 bis, el cual contiene 11 artículos, que son concretamente artículos 330A al 330K, con lo cual ya tenemos esta figura perfectamente establecida como un trabajo especial y tiene esa connotación por las características propias que el mismo conlleva. Permítanme, creo que tenía otra participación que llegó.